Muy buenos días. Lo primero, daros la bienvenida. Es un placer para nosotros recibiros aquí en la Fundación Pons y sobre todo, bueno, pues poder organizar una más de nuestras jornadas del ciclo de Mobility City que organizamos hace ya más de 2 años junto con la Fundación Ibercaja. En este ciclo de movilidad, pues intentamos dar una visión nueva sobre diferentes ámbitos, ¿no? Hemos hablado de movilidad responsable, de movilidad conectada, de movilidad segura, pero hoy vamos a tratar un tema que es el cuarto elemento de la movilidad. Vamos a hablar sobre la accesibilidad en el transporte y bueno, lo vamos a hacer desde un enfoque multidisciplinar, no solamente desde los aspectos físicos, sino de los aspectos también tanto económicos como sociales que afectan a este tema, ¿no? Para ello, bueno, tenemos un panel de expertos de lujo que de verdad súper agradecidos de que estéis hoy aquí con nosotros. Y bueno, por otro lado también dar las gracias porque va a hacer la apertura institucional el director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, don Luis Miguel Torres Hernández, que le daremos paso ahora para hacer la apertura institucional. Y nada, muchísimas gracias y bueno, pues sobre todo a todos los expertos que habéis venido y estáis aquí con nosotros, pues poder luego participar también en el coloquio, que sea bueno, un tema de interés entre todos los profesionales de la sala. Muchas gracias. Le doy la palabra a Íñigo de la Fundación Ibercaja. Bueno, nada, por mi parte también darles a todos ustedes la bienvenida, agradecer a Fundación Pons y a Pons Mobility también, que son impulsores junto con nosotros de este foro de debate que, como ha dicho María Jesús, pues son ya 2 años y con vocación de continuidad y efectivamente pues para poner el foco en todos esos temas donde a menudo pues a veces no se tratan con el suficiente detalle o con un plantel de expertos como el que tenemos hoy. Así que nada, por mi parte agradecer a todos la asistencia y cedo la palabra también al señor director general de Transportes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo primero que quiero agradecer es a la Fundación Pons y a la Fundación Ibercaja la invitación a participar en esta jornada con este panel de ponentes tan adecuado, tan importante y tan estratégico para hablar de algo que para la Comunidad de Madrid siempre hemos querido poner muy en el foco del discurso, sobre todo cuando hablamos de nuestro modelo de movilidad, porque si hay algo que no nos cansamos de repetir desde la Comunidad de Madrid, porque así nos lo hacen ver los actores que tienen que ver en esto de la movilidad en la comunidad, es que la sostenibilidad de algo como la movilidad no puede ser exclusivamente medioambiental y que tiene que atender a otras muchas cuestiones. Y esas otras muchas cuestiones tienen que ver, sin duda, con algo tan importante como lo que se va a tratar hoy, que es esa accesibilidad, con esa capilaridad tan necesaria para la movilidad, que debemos de tratar de llegar a todos los rincones de nuestro territorio y que además debemos de hacerlo porque cuando se empieza a hablar de todo esto y el Acuerdo de París y todas estas cuestiones, ya lo están diciendo ellos. Oye, vamos hacia la descarbonización, vamos a avanzar en el camino de tener una movilidad mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero no dejemos de lado esa sostenibilidad económica, esa sostenibilidad social, que tan importante es a la hora de avanzar en esto. Los datos son, y seguro que hablaréis sobre ello, de esos porcentajes a los que afecta, por ejemplo, la implantación de las zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades, ¿no? Y lo hablábamos antes de empezar la jornada, sobre todo además cómo afecta a las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, a zonas colindantes, provincias, ciudades anexas. Por no hablar de la dispersión brutal normativa a la que nos debemos de enfrentar en zonas metropolitanas o áreas metropolitanas como puede ser la de Madrid, ¿no? En ese sentido, desde la Comunidad de Madrid queremos tratar de atacar esa problemática con la primera ley de movilidad de la Comunidad de Madrid, que tiene que recoger, por un lado, todas las alternativas que entendemos que son necesarias para afrontar el reto de la movilidad, reto que si no solucionamos en los próximos años claramente va a ser en detrimento de la competitividad de nuestra región y que lo queremos hacer como concepto sin estigmatizar ningún tipo de transporte o de opción de transporte. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Es ni el transporte público, lógicamente, que seguimos potenciando. Muestra de ello es el mapa concesional que en estos días está, bueno, ya acabó el periodo de alegaciones y que saldrá en los próximos días, pero queremos también darles hueco al transporte privado, porque queramos o no, el 50% de los madrileños siguen optando por el transporte privado. Entonces esa es una realidad, junto como por ejemplo que el 48% de los jóvenes
hasta 31 años en Madrid utilizan la micromovilidad, son realidades que están ahí y que nosotros como administración lo que debemos de tratar es de gestionarlas de la mejor manera posible, sabiendo que el transporte más eficiente es el transporte público, pero que hay otras alternativas que debemos de tener ahí. Tenemos que hablar del car sharing, tenemos que hablar del carpooling, tenemos que hablar de VTC, tenemos que hablar de taxi, tenemos que hablar de coche privado, de metro ligero, de autobús, tenemos que hablar de todas esas alternativas y que todo eso conforme el mapa de opciones que tienen los madrileños, y cuando digo madrileños son los que viven y los que vienen de visita o a trabajar, llegan aquí a nuestra ciudad. En ese sentido, estamos también trabajando en paralelo a la Ley de Movilidad en un plan de movilidad de la Comunidad de Madrid y con una parte muy específica que yo creo que tiene mucho que ver con lo que se habla hoy, que es con la movilidad rural. Movilidad rural que ya hemos tratado de solucionar esa conectividad con algunos proyectos que están funcionando muy bien, como es el taxi a demanda y que no me voy a extender ni mucho menos, pero que para que os hagáis una idea, aproximadamente en 3 años, este es el 4º año en funcionamiento, hemos pasado de 4.000 usos con 8.000 usuarios aproximadamente a los 25.000 usos con 45.000 usuarios. En la zona norte de Madrid, una zona que tiene una mancomunidad que afecta a 42 municipios, con aproximadamente unos 32.000 habitantes que utilizan al año 45.000 veces este servicio, ¿no? O sea, claramente la necesidad estaba. Lo hacemos, lógicamente, de una manera que pueda ser compatible con la eficiencia en los recursos del consorcio, ¿no? O sea, complejo, pero que una vez que se pone a funcionar es sencillo y que da soluciones alternativas. Por tanto, yo creo que, como suele pasar siempre que venimos a esta casa, dais en el clavo de una temática que nos tiene que preocupar y ocupar mucho a las administraciones. Creo que la Ley de Movilidad Sostenible acierta reconociendo el derecho universal o sea, un derecho a la movilidad como un derecho universal y como un derecho a defender, pero desde la Administración de la Comunidad de Madrid entendemos que las políticas se plasman, se hacen tangibles principalmente de una manera, que es vía presupuestos, porque lo demás son intenciones que se pueden ver plasmadas o reguladas, como en este caso un derecho universal en una ley, pero luego eso hay que hacerlo tangible. Y la manera de hacer tangible un derecho universal, por ejemplo, como es este, sería con un mapa concesional que apueste precisamente por dar cobertura a las zonas rurales. Cuestión que el mapa concesional estatal, bajo mi punto de vista, en estos momentos no cumple con esa necesidad. Es decir, que las administraciones tenemos que tener clara la agenda, pero que esa agenda se tiene que ver concretada y hecha tangible en presupuestos. Y ese es el compromiso que desde la Comunidad de Madrid y desde mi dirección en concreto queremos plasmar con cuestiones importantes que hemos visto en estos años y que se han ido planteando como necesidades, que van desde la elaboración de este plan de movilidad o la ayuda de 600.000 euros que están en los presupuestos a los taxis adaptados, taxis VTCs, bueno, y tantas cuestiones que nos plantean siempre el sector. Así es que acabo ya dando la enhorabuena a la Fundación Pons y Ibercaja por estas jornadas que, insisto, creo que no solo por la temática, sino por los ponentes que habéis elegido, van a ser seguro un éxito y un acierto para todos. Así es que nada, enhorabuena y estamos ya deseando escucharos. Bien, pues damos las gracias al director general de la Comunidad de Madrid por haber tenido la gentileza de acudir a esta iniciativa y con sus palabras dar por inaugurada la mesa. Vamos con unos minutos de retraso. Somos muy ambiciosos, os hemos mandado un guión, ya lo habéis visto, pues bastante ambicioso, pero que tiene un eje central. Y el eje central es cómo garantizar la accesibilidad de la movilidad a las personas. Se habla mucho de poner a los ciudadanos en el centro de la movilidad, pero luego efectivamente hay que tomar medidas concretas que posibiliten que esto sea así. Yo creo que hay un elemento que se ha dicho ya y que yo creo que todos vais a incidir, que es la cohesión social que proporciona la movilidad. Es un elemento fundamental, es un elemento clave para el intercambio, para el aprovisionamiento, para el enriquecimiento personal y cultural, para la alteridad, ¿no? Ponernos en la piel de otro, mezclarnos, y creemos en Mobility City, en Fundación Ibercaja,
que es muy pertinente esta jornada precisamente porque hemos hablado muchas veces de tecnología que habilita, de marco regulatorio, de otros atributos de la movilidad sostenible, segura, conectada, pero esa movilidad asequible y accesible desde un prisma universal pues no lo habíamos abordado nunca. Por lo tanto, creemos que el panel que hemos organizado tiene, desde la parte regulatoria hasta la parte de aplicación, soluciones para poner sobre la mesa, confrontar y debatir. Y por lo tanto, os agradecemos a todos que hayáis aceptado la propuesta de estar aquí entre nosotros. Creemos que va a haber una serie de retos que seguro que se analizan en esta mesa. Uno de ellos es la transformación digital. Se ha hablado ya de taxi a la demanda, de interoperabilidad. Todo eso tiene una base, una capa habilitadora, que es la digitalización. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y hay empresas nativas digitales, ¿no? El ejemplo paradigmático podría ser BlaBlaCar, que sin digitalización pues no existiría, ¿no? Antes la gente hacía autostop, era digital pero de otra manera. Eso es uno de los elementos, pero hay otro elemento que es la capacidad de realmente garantizar la movilidad como ese derecho digamos, blando, ¿no? O ese derecho universal al que se refería el director general. Y para eso, pues indudablemente hay que cooperar entre los diferentes ámbitos, ¿no? Creemos que también esta mañana se debería hablar aquí de eso, de la cooperación público-privada. Paso a presentar a los panelistas. Yo ya no diré nada más, simplemente les formularé unas preguntas que antes han podido conocer por si querían preparar algún dato. Y voy a empezar a la izquierda del panel por Adrián Muelas. Adrián es subdirector de Coordinación e Iniciativas contra la Despoblación del MITECO. Adrián tiene experiencia en ese terreno porque él pues ha trabajado razonablemente en diferentes iniciativas. Pues ya tiene un amplio recorrido, pero con anterioridad pues había trabajado también en otros ámbitos que tienen que ver con la movilidad. Él es ingeniero de aviación civil y había trabajado también en consultoría de transporte aéreo. Por otra parte, tenemos al gerente de Movilidad 4.0 e Innovación Digital de Renfe, que es Bruno Espinar. Bruno, que también tiene una larga experiencia en el ámbito técnico, pues ocupa esta posición primero estuvo como jefe de gestión de proceso de clientes y después como jefe de gestión de sistemas corporativos, jefe de tecnología. En definitiva, tiene una amplia trayectoria y anteriormente a Renfe fue director de desarrollo de negocio en TISAT. Por lo tanto, Bruno, desde esa posición, indudablemente para Renfe también es un activo todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad, etc. Rainer Uphoff es fundador de MoveMe. Rainer es CEO y fundador de esta empresa y desde hace un año es coordinador general de Rurail.eu y presidente de la Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural, es decir, que está perfectamente identificado como un perfil de alguien que quiere habilitar servicios de movilidad para ámbitos rurales. Y lo está haciendo con una plataforma que puede ser bastante revolucionaria porque organizará viajes recogiendo viajeros en origen y destino. Pues un caso típico de transporte a la demanda, pero ya muy aplicado y luego le preguntaremos por ello. Iciar García es representante aquí de BlaBlaCar, ya la he mencionado, como responsable de relaciones gubernamentales y de comunicación de la empresa en España. Lleva ya tiempo en BlaBlaCar, lleva desde el año 2018 como responsable de comunicación para España y Portugal y también lleva la parte de relaciones, como digo, institucionales, que para una empresa como BlaBlaCar pues, es muy importante. Y también tenemos en el ámbito de acciones concretas a Pablo Camposansó, que él es ingeniero marítimo y forma parte de la empresa Guppy. Guppy es una empresa que está dando servicios de movilidad sostenible y compartida en la cornisa cantábrica, ¿no? En Asturias, en Cantabria, con un servicio urbano de car sharing en free floating, de base libre, y también en Madrid, Bilbao y San Sebastián con un servicio de base de estacionada con un enfoque a alquileres más de media y larga distancia, pero bueno, al final proviendo de toda una serie de
de servicios de movilidad en ámbitos que de otra manera no lo tendrían. Bien, hecha esta introducción, voy a hacer la primera pregunta, que va a ser de carácter general para todos vosotros, y luego podemos descender alguna en concreto. Os pediría la mayor concreción, porque somos muchos y la mañana pues va a ser larga e intensa y tendréis seguramente otras obligaciones posteriormente. Lo decía en mi introducción, pero yo os lo voy a preguntar. Y la pregunta es muy clara. Si estamos poniendo realmente al usuario en el centro del discurso, o si al centrarnos mucho en la sostenibilidad como un fin a conseguir, el usuario y sus necesidades quedan muchas veces soslayadas y no se atienden a las peculiaridades de cada uno de ellos. Aquellos que pueden necesitar, aunque sea puntualmente, el transporte privado, aquellos que viven en una enésima corona metropolitana que no tienen una conectividad suficiente que les permita acceder al centro de las ciudades, y luego también, ya no solo por una cuestión territorial, por la brecha generacional que puede tener la digitalización. Hay mucha gente mayor pues, que no tiene la costumbre de utilizar aplicaciones para proveerse de servicios y en cuanto a movilidad, pues espera la rigidez del transporte convencional, sabe que hay una parada en la esquina de su calle o de la calle cercana, o la comodidad del garaje, sabe que baja al garaje y que tiene un coche que se llena de gasolina y que cuando lo necesita pues le lleva del punto A al punto B, porque al final, no nos engañemos, los hombres, los humanos, intentamos economizar esfuerzos y ser lo más prácticos posibles para cubrir una de nuestras necesidades, en este caso la de movilidad. Voy a empezar por Adrián, para que nos dé una visión desde la Administración General del Estado de cómo veis esta cuestión. Me consta que es importante todo el despliegue que se ha hecho con la estrategia de movilidad, ahora con la nueva norma que efectivamente está en debate, y yo creo que hay un consenso, unos pilares, ¿no?, bastante consensuados en algunos de los temas, sobre todo el del derecho a la movilidad. Pero me gustaría, Adrián, que nos contaras la visión de la Administración General del Estado sobre este tema, digitalización y aplicación real. Sí. Y luego pasaremos al resto, ¿vale? Pues muchas gracias, Jaime, muchas gracias a Fundación Pons por la invitación. Pues como habéis introducido ya en las dos intervenciones previas, se está tramitando esa ley de movilidad sostenible que viene a regular por primera vez ese derecho, ¿no? Ese derecho a la movilidad, a una movilidad accesible que debe ser para todos, y ahora retomo el para todos, el por qué lo remarco, y sobre todo que pone el foco en que el transporte y la movilidad es un derecho, pero habilitador de otros derechos. Y ahí es donde un poco enlaza perfectamente esta jornada. Debemos trabajar, y ya hay iniciativas prácticas, ya se están poniendo a lo largo de toda la geografía española iniciativas de transporte novedoso o innovador que va más allá de los servicios regulares de autobús, de la vertebración que siempre otorga los servicios ferroviarios, pero que van más allá. Entonces, lo que viene a hacer esta ley de movilidad sostenible es dar un marco legal a una realidad que ya está ocurriendo. Y decías que se tiene que venir compaginada con la protección medioambiental. Yo creo que son cuestiones complementarias. No deberíamos en ningún momento poner el foco solo en una cuestión, olvidando las otras. Entonces, la ley de movilidad sostenible, como bien indicas, aprovecha el potencial que ya tenemos en este país de una digitalización masiva, de una accesibilidad digital masiva, pues para permitir o dar un marco estable a esos otros servicios que en el ámbito del mundo rural, que yo vengo también a hablar un poco de movilidad en los territorios, es tan necesario, ¿no? Donde no llega el tren tradicional, donde no llegan los servicios de autobuses troncales habituales, tienen que haber otras soluciones. Tiene que haber su movilidad a demanda, tiene que haber movilidad compartida, tiene que haber otros servicios, ¿no? Hablaba antes el director de la Comunidad de Madrid, y me parece muy bien el papel de los mapas concesionarios de autobús complementado con otros servicios, y a la vez el papel de la coordinación de los distintos mapas concesionales entre sí. Es decir, el Estado tiene un papel de una movilidad más de larga distancia, y luego, obviamente, pues las comunidades autónomas, el marco competencial que tenemos en España, son las que se encargan de esa movilidad rural. Pues tenemos que apoyar precisamente a las comunidades autónomas a avanzar en esas nuevas soluciones, ¿no? En esas
en pensar más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, que es pues, un servicio de autobuses que cubre y pasa X horas al día o un día o 2 a la semana en función de qué zona, para ir a dar algo más. Entonces, luego, hablando de lo que decías del binomio de protección medioambiental, protección de los, digamos, de otros derechos, ¿no? de accesibilidad de las personas, yo creo que son compaginables. Ya lo había dicho antes, no debería ir una cosa con la otra. De hecho, la movilidad eficiente ya por sí misma tiene un impacto positivo medioambientalmente. Entonces, esa movilidad eficiente también mejora los servicios que provee a las personas. Y recordemos también que efectivamente la capilaridad que tiene la carretera es insuperable, eso está claro, porque llevamos a todos los pequeñas conurbaciones que tenemos en el país, que son decenas de miles, pero me he perdido, digamos, que tiene esa capilaridad. Entonces, lo que tenemos que hacer, perdón, la carretera es el medio que da esa capilaridad, pero no todo el mundo tiene la capacidad de conducir un coche, pues por edad, por ser muy joven, por capacidades físicas, por edad o incluso por propia disponibilidad económica o por querencia, que es que hay veces que no se quiere. Entonces, es donde tenemos que poner el foco, en cómo dar servicios sin necesidad de que una persona o una familia o un núcleo familiar disponga de ese coche privado para todos sus movimientos. Y ahí es donde entramos a todo este cúmulo de servicios que hemos ido mencionando. Pero ahí es donde entra, por ejemplo, Renfe como empresa, en este caso empresa pública, pero que sobre todo opera el transporte de gran capacidad y que une destinos alejados entre sí. Vosotros, la digitalización forma parte, no solo estáis invirtiendo, digamos, en la operación, en hierro, que eso es más la parte de la DIF, vosotros como Renfe operadora estáis invirtiendo mucho y estáis teniendo mucha visión acerca de la digitalización y sobre todo poniendo el foco en que un usuario de vuestros servicios de media o larga distancia pueda conectarse con otros medios allí cuando en destino llega y no sabe pues, cómo alcanzar, porque nadie va a Atocha, la gente viene a Madrid y Atocha es un punto intermedio, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicarais cómo veis esa posibilidad dentro de los ejes troncales que manejáis vosotros de dar una capilaridad suficiente a través de la tecnología y de la implementación de herramientas. Muy amable por tu pregunta. Gracias a la Fundación Pons y Ibercaja por esta invitación y vamos a entrar en materia rápidamente, ¿no? Bueno, todos conocéis Renfe, es una empresa pública desde hace más de 80 años, pero hay un dato que quizás parece que se nos escapa, ¿no? Ese dato es que de los 525 millones de viajeros que movemos a lo largo de un año, prácticamente las 3/4 partes, quizás un poco más, andamos ya entre 490 millones de viajeros, de esos 525 se producen en los 12 núcleos de cercanías, es decir, millones de personas confían en nuestros servicios para desplazarse desde sus residencias a los centros de trabajo. Y este es un dato muy relevante porque haciendo dando mi opinión personal, pero pienso que llevamos 20 años, sobre todo por el empuje de la liberalización, ¿no? En el marco de la normativa europea, apostando mucho por mejorar todas las infraestructuras de alta velocidad, haciéndolas competitivas, aumentando esa capacidad de frecuencias de trenes en esas vías, grandes estructuras, ¿no? que cosen distintos puntos del país muy alejados. Y de alguna manera, en estos últimos 20 años, la red de cercanías, esa que mueve las 3/4 partes o incluso el 80% de los viajes en tren en España, han sido relegadas. No voy a decir abandonadas, pero relegadas. Por supuesto que no han sufrido ningún abandono, se han ido manteniendo, se han hecho esos mantenimientos adecuados, pero para mejorar las frecuencias precisamente que demanda en su día a día, hemos activado ya, como saben todos ustedes, programas de financiación muy ambiciosos, ¿no? En el caso de Cercanías Madrid hay un plan de 7.100 millones de euros para mejorar y aumentar, sobre todo aumentar la capacidad de transporte, mejorar las estaciones
adecuarlas desde un punto de vista también de accesibilidad, modernizarlas desde el punto de vista de digitalización, de la señalética, de los sistemas de ticketing, etcétera. Yo creo que es algo que cuando finalice vamos a estar todos bastante orgullosos de esa experiencia de cliente y de usuario, que sin duda va a ser mucho mejor que la que hoy estamos sufriendo con aumentando esas frecuencias en muchos casos en medio de una obra, ¿no? Ya sé que habrán escuchado alguna que otra vez esa analogía de cuando uno hace la obra en casa, ¿no? Y se tiene que lavar los dientes en la cocina. Bueno, pues estamos en esas ahora mismo. Es verdad que cuando todo esto finalice, pues vamos a estar muy orgullosos de esta red de transportes que, como les digo, es utilizada por millones de personas. Dicho esto, poniendo esas cifras ahí encima de la mesa, nosotros siempre hemos pensado que el transporte público, como decía el director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, no es el único actor en el ecosistema. Dentro de la cadena de valor de uso del transporte de los ciudadanos, tiene que haber hueco, por supuesto, también para el vehículo privado. Quizás haya que resituarlo, ¿no? Hemos dedicado muchos recursos a mejorar infraestructuras viarias, hemos dado mucha capacidad y está claro que los atascos no se solucionan poniendo más carriles, ¿no? Porque al final aparecen más coches. Hay que ofrecer un transporte público donde podamos complementar dentro de esa cadena de valor, darle al usuario todas las alternativas posibles y que en base a su conveniencia horaria, de precio, de comodidad, etcétera, pues pueda acogerse un car sharing, pueda acogerse un metro, pueda acogerse un cercanías o un coche compartido, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora mismo todos los actores, tanto públicos como privados, que es intentar compartir datos, cooperar para que sean los usuarios, en última instancia, los que puedan configurar las distintas etapas del viaje, ¿no? Y con esto ya acabo. Lo más importante, lo más relevante, el punto de incertidumbre dentro de esa experiencia de usuario es el cambio modal. Cuando uno tiene que coger un metro, un autobús y demás, y no tiene información en tiempo real de qué está pasando para poder modificar, según su conveniencia, un transporte u otro, ¿no? Casi en tiempo real. Es que deberíamos ofrecérselo en tiempo real. Si conseguimos ese hito, cooperar, compartir datos, pensando en la calidad de servicio, pensando en el usuario final, yo creo que muchísimas personas a lo mejor pues relegarían a un segundo o tercer lugar su coche particular. Cuando pensamos en los anillos exteriores a una gran metrópoli, por ejemplo, como Madrid, pues ahí tenemos que asegurar que esa primera y última milla a los intercambiadores de transporte, a las estaciones de tren desde las zonas residenciales, que muchas veces es de 1 kilómetro o 2, y si no está bien cosida esa primera y última milla, la gente va a coger el coche. Y por comodidad, es que es así. Entonces, tenemos que pensar también desde el ámbito municipal, desde el ámbito de la Comunidad de Madrid y de cualquier comunidad autónoma, quería decir, pero siguiendo con el ejemplo, cómo solventar esa primera y última milla para que realmente pues, inyectemos más viajeros al transporte colectivo y al transporte compartido y que bueno, pues resituemos al coche, no hay que demonizarlo en ningún caso. Lo que, gracias, ocurre, y yo creo que viene muy bien porque el siguiente en intervenir va a ser alguien que está en una iniciativa muy concreta, ocurre que esa interoperabilidad de la que tú hablas luego es muy compleja. Es una interoperabilidad que no se consigue de manera sencilla, porque hay que loguearse, porque no tienes la información en tiempo real y de alguna manera es cierto que hay servicios públicos que están funcionando de manera troncal, de manera muy clara, pero hay otras lagunas que tiene que cubrir la iniciativa, en este caso privada, etc. ¿Sigo igual? Sí, pues vamos a ver el micro. Yo le quería preguntar a Rainer que nos des un ejemplo concreto de lo que estáis haciendo vosotros con una iniciativa pequeña que puede complementar los transportes de gran capacidad, como pueden ser los que ofrece Renfe, o que puede ser la punta de lanza de proyectos piloto como los que quiere apadrinar la Administración. Yo sé que tenéis proyectos muy interesantes desde tu empresa y por entrar ya en materia, la pregunta más dedicada a tu perfil,
aparte de la visión general que nos puedas dar sobre la garantía de accesibilidad de la movilidad y el transporte en general en todo el país, nos gustaría que nos ilustraras con tu ejemplo. Así que cuando quieras. Gracias. Has dicho una palabra muy importante, la garantía, porque realmente el transporte público o la movilidad en general solo puede ser de utilidad, de valor, cuando existe una garantía de que me pueda mover cuando yo lo necesite o cuando yo lo quiera. Ese concepto realmente en España, empiezo de otra manera. En España hay algunas cosas que están muy bien, como por ejemplo todo el tema de digitalización. Cuando me junto con otros alemanes tenemos así como una broma típica que cuando nos quedamos sin cobertura, que es muy raro, la broma es, uy, esto parece Alemania, no tenemos cobertura de móvil. Ahí España ha hecho totalmente sus deberes. Alemania no. Sin embargo, en realmente utilizar esa capacidad digital, esa cobertura al 99,9% digital, también en las zonas rurales, y me gusta casi más hablar de zonas no metropolitanas, porque rural tiene un poco una connotación a veces de atraso, que son personas que no tienen el mismo nivel de cultura. Eso ya no es verdad. Ya no existe el cateto de pueblo. Existe el cateto de ciudad, existe el cateto de pueblo, pero no por ser de pueblo uno tiene acceso a menos cultura o a menos servicios, por lo que la mentalidad que hay es pues, más bien una definida por grupos de edad. Y en las zonas no metropolitanas hay una perfecta cobertura digital y sin embargo no hay servicios, no hay modelos de negocio que realmente ponen en valor esa gran infraestructura que tenemos funcionando tan bien. El tema de transporte a la demanda, que es donde nosotros nos movemos, que se complementa perfectamente con car sharing, pero nosotros defendemos que debe existir una garantía de movilidad, porque si se va a declarar un derecho a la movilidad, hay que definirlo, porque un derecho, eso es un brindis al sol. Yo he trabajado en Alemania en algunos proyectos donde es al revés, o sea, la parte digital es flojita, pero luego la de la estructura de movilidad es muy buena, por mucho que critiquen ahora a Deutsche Bahn. La garantía es algo que permite que el cliente, me gusta hablar de cliente, no de usuario, que eso suena así como que voy a un hospital y me atienden. El cliente que paga y por tanto tiene derechos, y por eso estoy totalmente en contra de la gratuidad del transporte, porque deteriora hasta el papel de la función del cliente, pues tiene unos derechos y esos derechos le permiten vivir en un territorio. Y ese poder vivir en un territorio, pues claro, no son iguales todos los territorios. No todos los territorios pueden tener un cercanías cada 10 minutos, pero se puede definir perfectamente un sistema en el que existe un gran sistema de líneas troncales, sean ferroviarias o sean de autobuses de calidad, con los que se conectan los servicios de capilarización zonal. Nosotros, como MoveMe, estamos utilizando una tecnología que no es nuestra, de IOC y de los ferrocarriles alemanes, de transporte a la demanda digital, pero lo que hacemos es implementarlo llave en mano y quedarnos con la gestión si así lo quiere el concesionario o lo quiere la administración pública. Eso permite sacar de esas zonas los autobuses que van vacíos, que hacen ahí un menudeo que es nada eficiente, meterlos en las líneas troncales. Claro, eso requiere un esfuerzo de planificación estratégica por parte de las administraciones muy fuertes. Entonces, en España tenemos muchos modelos. Nosotros que estamos en Granada, en Andalucía, bueno, ahí tenemos una administración pública que está muy de espaldas al transporte rural. Lo quiere resolver todo con mapas concesionales
sin ningún tipo de subvención. Eso va a ser un fracaso, eso ya se sabe. Otras mantienen el sistema concesional, pero pagando los servicios de los operadores. Dentro de esos servicios, pues claro, lo ineficiente es tener autobuses vacíos circulando. Y entonces ahí es donde nosotros aportamos el valor de decir, no te preocupes, operador o administración, te hacemos todo lo que tú quieras, no te vamos a tirar la tecnología a la cabeza, sino te vamos a hacer la planificación, la implementación, la formación de los conductores, el marketing para la ciudadanía de la zona, que también es muy importante que entienda el transporte a la demanda. Te vamos a hacer la integración con los servicios de las líneas troncales y te mantenemos luego el call center, el 100% del servicio de todo lo que quieras. Entonces tenemos servicio en Andalucía, en Cuenca, en Vizcaya, en Ávila, con los que nosotros de una manera o de otra pues vamos avanzando en esa dirección de poder llevar una garantía de movilidad a todo el territorio sin que signifique un coste excesivo. Bien, luego profundizamos en la fórmula, una fórmula que me lo ha puesto muy fácil iniciar porque hay unos pioneros en BlaBlaCar, ¿no? Empezaron conectando oferta y demanda a través de la flota desplegada, que es la flota de los particulares. Yo creo que sois un ejemplo paradigmático de cómo la bondad de una tecnología hace que se instale y se implante a una velocidad impresionante. Y ahora estáis en otros proyectos. Estáis, por ejemplo, en el proyecto de unir flotas de autobús, que ahora a lo mejor tienen pues, unos complementos, ¿no?, a lo que puede ofrecer el propio usuario particular que se apunta a vuestra plataforma y que de alguna manera es una forma de poder garantizar una mayor movilidad. Vosotros empezasteis en Francia, en España habéis tenido bastante éxito y bastante desarrollo, aunque sois una solución universal. Y pues nos puedes poner en situación también respecto de cómo puede impactar hacia esa movilidad en entornos rurales, etcétera, donde probablemente la flexibilidad de las flotas privadas pues es más operativa, ¿no?, más fácil de implementar. Claro, muchas gracias Fundación Pons y Fundación Ibercaja por contar con BlaBlaCar. Se entiende muy bien con nuestra historia. Siempre decimos que el carpooling, que es lo que hacemos, poner en contacto a usuarios, conductores y pasajeros para que compartan los gastos de un determinado trayecto en común que iban a realizar sí o sí, ha sido, es y será nuestro pilar de actividad. Pero es verdad que estamos integrando nueva oferta en la plataforma. ¿Eso por qué? La semana que viene cumplimos 15 años en España. Tenemos ya 18 años en Francia. La digitalización que apuntabas antes no es la misma ahora que la que existía cuando nacimos. De hecho, no existían los smartphones, estaba naciendo Facebook, no teníamos nada que ver. Sí que nacimos digitales, pero en un entorno web. Y ahora lo que hemos conseguido es un alcance masivo de algo que se ha hecho toda la vida, que es compartir coche. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es muy típico de la economía colaborativa. Se puede compartir un cortacésped, un taladro con familiares, amigos o incluso segundo grado amigos de amigos. Pero era muy difícil acceder a personas que necesitaran en ese momento un taladro. Lo que hace la tecnología es dar un alcance masivo a compartir ese taladro, a compartir ese cortacésped y en nuestro caso a compartir coche. Con lo cual, por un lado, damos alcance para que otras personas que no nos conocen o que nos pueden conocer a través de la plataforma puedan compartir coche y gastos con nosotros y, por otro lado, multiplicamos el alcance que hemos pasado a traducir, digamos, de optimizar asientos vacíos, que es lo que hemos hecho en una primera etapa de BlaBlaCar, muy larga, de unos 10 años. El siguiente paso era optimizar también las rutas. ¿Eso cómo lo hemos hecho? Pues también con tecnología. Una tecnología que se llama Boost, que tiene algoritmos, inteligencia artificial, más algoritmos que inteligencia artificial, y lo que hace es, por traducirlo de una forma práctica, que si yo voy a ir este fin de semana a Hondarribia, que es de donde soy yo, iré por la Nacional 1 y pasaré por Vagón de Esgueva, por ejemplo, y en Vagón de Esgueva, que no tienen forma de llegar directamente desde Vagón hasta Hondarribia, podré sumar a un pasajero que me acompañe en ese último tramo del viaje. Con eso consigo, para el conductor, mejorar las opciones de ahorrar costes, y eso es muy importante y rima mucho con la accesibilidad. Al final, el año pasado en BlaBlaCar los conductores que publicaron los asientos vacíos
ahorraron 51 millones de euros. Estamos hablando de que personas que tienen que utilizar su coche, porque insisto en que no es un modelo a demanda, pueden ahorrar dinero gracias a compartir los asientos vacíos. Y eso desbloquea que ellos publiquen sus asientos vacíos, claro. Para el pasajero supone la posibilidad de desplazarse de un punto A a un punto B de forma directa, sin tener que ir a una capital de provincia para ir a otra capital de provincia para llegar al destino final. Y para pequeñas, muy pequeñas localidades, que en España hay que tener en cuenta que de las 8.100 y pico municipios que hay, te lo sabes tú mejor que yo, la mitad tienen menos de 1.000 habitantes. Es muy difícil y no tendría sentido, ahí estoy de acuerdo, que hubiera grandes vehículos con muchos asientos vacíos viajando entre todos esos puntos. Tiene sentido que esta tecnología mejore esa conexión punto a punto y esa eficiencia. Y por llegar al autobús y al tren, que es lo que más sorprende, digamos que habíamos optimizado ya asientos, pasamos a optimizar también rutas, porque esa es la visión de BlaBlaCar, optimizar y hacer más eficiente nuestra movilidad. Y esto se entiende mejor con lo que pasó en 2018. Hubo una gran huelga de tren en Francia. No había nada de oferta de tren. Sabéis que en Francia el tren tiene muchísima penetración y había una demanda inmensa de personas que necesitaban desplazarse. Entonces se hizo un acuerdo con Ouibus, que por aquel entonces era la compañía de autobuses de la SNCF, y llegamos al acuerdo de que en grandes ejes en los que hubiera personas suficientes como para rellenar autobuses, se movieran los autobuses, el coche compartido se centrara en esa conexión punto a punto de pequeñas localidades en las que se iban a rellenar como mucho 5 plazas. De ese experimento y de esa improvisación se vio que tenía sentido que pasáramos también a optimizar ejes, ¿no? A que nos centráramos en que en grandes ejes en los que se iba a desplazar mucha gente hubiera autobuses, trenes, y el coche compartido se focalizara todavía más en la conexión punto a punto. Ahí empezamos a operar autobuses, a distribuir otras compañías de autobuses en otros muchos países, en Francia sobre todo a operar. En otros países estamos creciendo mucho más con distribución porque tiene mucho que ver con la digitalización de esos países también. Estamos creciendo mucho en Brasil, estamos creciendo mucho en Turquía. Y el siguiente paso era el tren. Yo estoy muy contenta porque llevo todos los países, pero la tierra tira y España ha sido el país elegido para integrar la oferta de tren. Integramos Irio en julio, integramos Renfe hace un mes y ese integrar la oferta supone que el usuario pueda acceder directamente, pueda ver toda la oferta disponible y pueda elegir cómo se quiere desplazar y pueda ver cuál es la mejor forma para que llegue a su destino final. Eso a nosotros ¿qué nos permite? Porque es verdad que digamos que este es un paso hacia la multimodalidad. Nosotros sí que pensamos también que estamos lejos de la intermodalidad, no solo por la tecnología, que todavía no lo permite, sino porque conductualmente hay muchas cosas que entender todavía de los usuarios. Y estamos en esa fase, sin prisa pero sin pausa, digamos, estamos entendiendo qué es lo que necesita el usuario a la hora de desplazarse. No tiene absolutamente nada que ver, y también se apuntaba antes, la movilidad dentro de una ciudad, donde puede haber soluciones como la que tenemos en Francia, en la BlaBlaCar Daily, o donde puede, con movilidad rural, en la que tiene que haber transporte a demanda, tiene que haber, por supuesto, transporte público, pero ahí hay un gap intermedio que el transporte colaborativo puede cubrir. Y lo que creemos es que hay que dar las mayores facilidades posibles para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere hacer ese usuario. Por eso la integración que sorprende, pero que tiene esa visión. Muchas gracias, Itziar. La verdad es que le dais a todo, ¿no? Y estáis, además, y habéis elegido España para integrar el tren, pues el crecimiento puede ser exponencial. Luego, si queréis, hablamos del cabotaje y de las líneas, que yo creo que es ahora mismo un gran problema que choca con la flexibilidad de las soluciones que tecnológicamente existen, pero que regulatoriamente muchas veces no se pueden implementar como consecuencia de las limitaciones del cabotaje en España. No obstante, en esta primera ronda, Pablo Campos Anso, tú tienes coches a través de Guppy, los alquilas en 2 formatos, un formato free floating y un formato de base fija, dependiendo de las ciudades y de los territorios. Indudablemente el car sharing crece, quizás no al ritmo que quisieran otros. Aquí en Pons Mobility se hace un observatorio, si no recuerdo mal, el año 23 creció como un 10%, unos 3,7 millones de usos el car sharing, y empieza a ser ya una cifra apreciable. Vosotros habéis entrado en ese sector, entiendo que también con un propósito de descarbonización, con vehículo
con tecnologías de propulsión limpias, etcétera. Cuéntanos qué estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo, qué enseñanzas estáis recibiendo y qué resistencias tenéis que vencer para instalar vuestro servicio plenamente. Bueno, muchas gracias a la Fundación Pons y a la Fundación Ibercaja por la invitación. Efectivamente, desde GUPI nosotros apostamos por una movilidad sostenible. Y volviendo igual al principio de la conversación, donde hablábamos de cómo la sostenibilidad puede llegar a estar reñida con la comodidad del usuario y demás, para nosotros la visión es completamente opuesta, ¿no? O sea, para cuidar al usuario, para cuidar a las personas y para cuidar a la sociedad, tenemos que cuidar el medio ambiente y las ciudades en las que vivimos. Todo esto sin demonizar al vehículo propio, al vehículo en propiedad, vehículo particular e incluso vehículo de combustión. Hay muchísimos frentes que abordar y tenemos muchísimas cosas por hacer, y si las hacemos en el orden adecuado, la velocidad de mejora en la eficiencia y la sostenibilidad va a ser mucho mayor, ¿no? Es por eso por lo que el coche compartido ha crecido muchísimo más rápido en Madrid que en el resto del país, y es por eso porque en el resto de provincias donde nosotros operamos vamos principalmente a la capital de la provincia, ¿no? La densidad de población, las necesidades de movilidad y el tipo de ciudad animan a que aceleres esa electrificación, esa digitalización y esos nuevos modelos de negocio. Pero solo así cuidaremos la ciudad en la que vivimos y la calidad del aire, ¿no? ¿Cómo la tecnología ha ayudado a todo esto? Nosotros apostamos por vehículos 100% eléctricos, recargados con energía 100% renovable y con un acceso a ese vehículo de pago por uso, cómodo, rápido, ágil, digital y que no deje a nadie fuera, ¿no? Entonces, volviendo a la conversación de antes, sabemos que no todo el mundo, no todos nuestros usuarios son nativos digitales y por eso es importantísimo estar cerca del usuario. Por eso nuestro departamento de atención al cliente está integrado en nuestro departamento de marketing y son personas de nuestro equipo. Nosotros tenemos 3 bloques principales: operaciones, tecnología y marketing y atención al cliente, y ese equipo propio, el que desarrolla toda la tecnología, el que cuida de las operaciones y el que atiende a las personas y a los usuarios. Por eso hay un servicio 24/7 donde el usuario, por el motivo que sea, si necesita un respaldo telefónico para atender su alquiler, ahí tiene a una persona de nuestro equipo que está sentada enfrente de la persona de tecnología, y por eso la tecnología tiene que ir avanzando hacia lo que los usuarios van demandando, ¿no? Todo con una buena experiencia de usuario y facilitando el acceso al vehículo, pues conseguiremos ciudades más sostenibles. Creo también que es buen momento para, bueno, siempre hay pausas, ¿no?, en el camino, es buen momento para pararse a pensar cosas que no necesariamente necesitan de tanta tecnología. Y es que cuando repensamos la movilidad de las ciudades, toca pensar en ir a pie, toca pensar en ir en bicicleta y toca pensar en ir en transporte público. 3 sistemas que existen desde hace décadas y que no están suficientemente utilizados en muchísimas ciudades. ¿Que sigue siendo necesario el coche particular y de combustión para que en un lugar más remoto una persona que no tiene un acceso digital o que tiene una complicación horaria del tipo que sea? Perfecto. Pero ¿cuántas personas estamos moviéndonos en coches particulares de combustión en el centro de una ciudad donde sería más cómodo, más fácil y más saludable movernos a pie, movernos en bicicleta o movernos en transporte público? Solo después de esas 3 opciones viene el transporte compartido. VTC, taxi, carpooling, car sharing. Esas soluciones son las que tienen que facilitar con una forma flexible, cómoda y fácil una alternativa al vehículo en propiedad y particular, que en más del 80% de los casos es ineficiente para el usuario que lo tiene, ¿no? Ineficiente desde el punto de vista económico. Creo que arrastramos un problema, una dificultad, un reto absolutamente psicológico. Y es que no nos paramos a hacer la cuenta de cuánto nos cuesta tener un coche en propiedad. Y no nos duele tanto, a quien puede tener un coche en propiedad, no nos duele tanto gastarte al mes o al año o al quinquenio una determinada cantidad de dinero, mientras que sí te duele pensar en el coste del kilómetro o del minuto cuando estás pagando el transporte público o, en este caso, alquiler de vehículo compartido. Pero si hiciésemos la comparativa justa como usuarios, veríamos que todos los que hacemos menos de 10.000 kilómetros al año no tiene sentido que tengamos coche en propiedad.
por no hablar de la sostenibilidad, claro. Retos, la inversión necesaria para desplegar. Nosotros estamos creciendo, hemos quintuplicado nuestro tamaño en 5 años. Cada año íbamos metiendo el mismo tamaño de flota que cuando nacimos. Nacimos con 50, estamos en más de 250 vehículos y en más de 7 ciudades ya. El año que viene esperamos duplicar flota, pero el reto es la capacidad financiera. Esta transformación, este despliegue de flota de vehículos 100% eléctricos, de energías renovables para alimentarlos y de costes operacionales durante los primeros años es una cuestión de inversión y está todo por hacer. Bien, muchas gracias. Quizás vuelvo a la administración, Adrián, escuchando también iniciativas en el medio rural y un poco el enfoque, ¿no?, conceptual que se tiene en empresas innovadoras. Indudablemente el transporte vertebra y la movilidad cohesiona y iguala, da oportunidades. Vosotros habéis tenido muchas iniciativas, estáis intentando utilizar los diferentes medios, los rígidos, como pueden ser el ferroviario, los más flexibles, como pueden ser estas iniciativas más pequeñas. Hubo, si no recuerdo mal, hubo una primera reunión, se constituyó incluso una mesa sobre la movilidad rural, que se celebró su primera reunión en La Rioja, creo que en el año 2019 o 2020, 2022. bueno, pensaba que era antes. ¿Qué enseñanzas estáis sacando? ¿Hacia dónde os dirigís en vuestro departamento, en reto demográfico? Y realmente, ¿cómo podéis desde la administración tomar medidas para que todo lo que aquí estamos viendo que es posible no solo lo sea, sino que realmente se implemente a una velocidad importante? ¿Cuál sería un poco la hoja de ruta que vais a seguir? Pues es una buena mención a la mesa de movilidad rural, porque efectivamente es como una mesa que integra, que tiene un factor que yo creo es parte fundamental de la respuesta, que es el unir actores, ¿vale? Es una mesa en la cual participamos 2 ministerios y las distintas comunidades autónomas, porque son las que tienen más o las que conocen más sus territorios, ¿no?, y las que tienen más que decir en el ámbito de la movilidad rural. En breve, y no puedo decir cuándo, porque es verdad que ya no estoy en el Ministerio de Transportes desde hace un tiempo, pero mis antiguos compañeros en breve van a publicar ya los resultados de la mesa, que va a ser una guía de buenas prácticas, precisamente aprendiendo de experiencias que ya están en uso. Un mapa de accesibilidad que viene a decir a qué distancia está cada municipio de España del hospital más cercano, de la vía de alta capacidad más cercana, que eso se va a publicar, ya hay una primera versión beta que se va a publicar en breve, y bueno, y luego algunas otras cuestiones, más la evolución de la mesa que prepararemos en 2025. Pero bueno, ahí, sin entrar justo en esa solución, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer las administraciones, punto 1, es no poner trabas. Yo creo que eso es fundamental. Aprender de lo que ya se está haciendo. Yo creo que desde hace unos años estamos cambiando bastante el chip en no centrarnos únicamente en las soluciones tradicionales que todos conocemos, ¿no?, que tienen sus potenciales, que son las que más mueven, ¿no?, que a nadie se nos olvide, pero hay que complementarlas. Eso llega hasta un punto. Decía antes Iciar, hay 6.000 municipios en España de 8.000 y algo que tienen menos de 5.000 habitantes. Es impensable pensar que va a tener un tren que llegue con unos horarios adecuados para unir con todas las frecuencias, un tren o un autobús de línea. Entonces tenemos que llegar más allá, tenemos que dar servicio a esos pequeños municipios que por volumen de población pues no aparecen las soluciones que aparecen de manera natural, de manera orgánica en las áreas metropolitanas. Pues punto 1, no poner trabas. Punto 2, ayudar desde la regulación. De ahí vuelvo a la Ley de Movilidad Sostenible, viene a precisamente dar un marco de estabilidad a estas nuevas soluciones, porque hasta ahora iban un poco, obviamente no ilegales en ningún caso, pero no tenían un soporte legal quizá lo suficientemente adecuado. Decía Pablo, y me ha gustado, lo de las prioridades de movilidad. Precisamente la Ley de Movilidad se habla de esa pirámide, ¿no?, de esa pirámide de movilidad sostenible, donde vienen priorizar, o cómo se deberían las distintas administraciones priorizar el qué servicios ofrecer a los ciudadanos. Y luego, ya por último, también está la parte de financiación. Obviamente, pues la parte de ayudar a impulsar este tipo de soluciones vía a través de transferencias a las comunidades autónomas, porque hablábamos antes de los mapas concesionales, hay una transferencia de fondos estatales a las comunidades para diseñarlos. Nosotros en el ministerio donde estoy ahora tenemos una conferencia sectorial donde trasladamos fondos a comunidades para hacer proyectos innovadores, y hay de movilidad
movilidad a demanda, de movilidad rural. Entonces yo creo que hay esas patas de aprender del sector privado, que es quien está impulsando a las innovaciones, ayudar desde la regulación, no poner freno, y luego en la medida en la que se pueda, pues ayudar desde la financiación. Yo creo que son partes fundamentales y, por supuesto, la gobernanza y la colaboración. Bien, pasamos a Renfe. Vosotros tenéis una iniciativa muy interesante en emprendimiento que os está ayudando a diseñar soluciones. Yo creo que hay una que tenéis avanzada, DOCO. Ha habido muchos intentos, ¿no?, de hacer Renfe as a Service, la idea de movilidad como servicio aplicada a Renfe, y desde emprendimiento han salido, desde vuestro ámbito en innovación, han salido temas realmente interesantes que nos gustaría que pudierais compartir con los que estamos en esta mesa, porque pueden ser inspiradores o incluso replicables, ¿no?, y modelos a seguir. ¿Nos puedes avanzar algo al respecto? Por supuesto. Fue justamente en 2018 cuando, dentro del anterior plan estratégico, estamos ahora editando en estas semanas una nueva versión, ¿no?, que va a desarrollar también y ampliar algunos objetivos que no contenía el anterior. Pero del anterior plan, una de las ideas fuerza de ese plan era precisamente que, sin dejar de ser operador ferroviario tradicional, íbamos a iniciar un camino para convertirnos en un operador intermodal, ¿no?, una plataforma de movilidad como servicio, ¿no?, dentro de las capacidades que tenemos para, como antes apunté en mi primera intervención, para pues estar en contacto en el día a día de millones de personas, y pensando en esa necesidad de cubrir esa primera y última milla, pues iniciamos también, en el marco de nuestra plataforma de innovación TrenLab, una serie de pruebas de concepto, una serie de experimentos. La primera la hicimos también en 2019 con 500 clientes entre Madrid y Barcelona. Yo tuve el honor, el privilegio de lanzar la iniciativa de TrenLab, construirla, licitarla y pues la he estado dirigiendo hasta la tercera o cuarta convocatoria. A partir de ahí pues le pasé el testigo a una compañera que es la actual directora de innovación, y en ese tiempo estuvimos explorando no solamente pues captar ese talento, incorporarlo a los procesos productivos, ¿no?, buscando esa mejora de la eficiencia en distintas áreas, mantenimiento predictivo, que referenciaba de la movilidad como servicio. También hicimos alguna iniciativa muy interesante para el guiado de nuestros clientes con algunas discapacidades auditivas o visuales en el marco de las estaciones. Nosotros como Renfe tenemos un convenio que realmente es una encomienda de gestión de todas las estaciones, que son casi 1000 estaciones de los 12 núcleos de cercanías. Es decir, Adif gestiona y opera las estaciones de alta velocidad a larga distancia. Renfe tiene en la encomienda de gestión gestionarlas y operar las de cercanías. Entonces, en el ámbito de cercanías lanzamos con algunas de las startups de nuestra aceleradora TrenLab iniciativas muy interesantes, ¿no?, para ese guiado, en algún caso utilizando pues, todos los elementos de digitalización que había en ese momento, se han ido evolucionando. Y la verdad es que ha tenido pues un potencial muy, muy, muy amplio. Quería también destacar, en el marco de la accesibilidad, y hoy además es el Día Internacional de la Discapacidad, el éxito que ha tenido siempre ese proyecto que iniciamos en 2007 y que ha ido evolucionando, que es el servicio Atendo, para guiar precisamente a las personas, en este caso en las estaciones también de larga distancia y alta velocidad que opera Adif, desde que se bajan, digamos, del taxi o llegan al punto de encuentro de la estación hasta que se embarcan en el tren. Este es un servicio que es uno de los más valorados por nuestros usuarios. También ha habido startups que han participado en la mejora de todo ese servicio, de esa experiencia de cliente. Ahora mismo, pues fruto de la liberalización, ese servicio de Atendo pasó a manos de Adif. Nosotros estamos ahora diseñando un nuevo servicio a bordo de los trenes, pues mejorando todavía, que va a mejorar mucho las capacidades tanto de atención en las plazas H, que son las plazas dedicadas
para personas con discapacidad, como en el acompañamiento de menores y bueno, de otros colectivos que pueden solicitar este servicio. O sea, quiero decir, siempre pensamos en la discapacidad como algo crónico o permanente, pero es que todos podemos vernos en una situación cuando vamos con una escayola, con un, no sé, temporal, ¿no? Digamos, una inhabilitación temporal, exacto. Y podemos ser usuarios también de ese servicio, ¿no? Lo usan a lo largo del año cientos de miles de personas, ¿no? Y bueno, ahí ahora no quiero desvelar mucho más, pero la verdad es que estén atentos porque vamos a lanzar también algunos servicios de alto valor. Solamente me gustaría destacar también que recientemente, bueno, esta misma semana, nuestro presidente ha hecho público en el día de ayer una tarifa única para las plazas H de 7 euros en todos los trayectos a nivel nacional para las personas que soliciten este servicio, ¿no? de plaza H con silla de ruedas, me refiero, que son plazas dedicadas que van en los trenes. Desde 2007, desde ese primer plan de accesibilidad, hemos hecho muchísimas mejoras. Hemos adaptado en los primeros, bueno, en la primera parte del plan, que 2007-2010, adquirimos 400 y pico trenes ya adaptados, accesibles. Luego, en el siguiente ciclo, incorporamos otros 200 y pico. Estamos ahora mismo ya entre un 80-90% de las estaciones, del conjunto de estaciones ya con más de 750 viajeros al día, que ya son accesibles. Y bueno, y con todos estos planes de modernización que les he referenciado también en el ámbito de cercanías, pues nosotros, nuestro horizonte a 2030, esperamos que todos los servicios, tanto trenes como estaciones, sean 100% accesibles, ¿no? Y volviendo un poco al inicio de tu pregunta, en todo este viaje nos acompañamos de todas las startups, de ese talento que captamos también, no solamente de grandes empresas que tienen también casos de éxito, ¿no? en otros países, en otros ferrocarriles a nivel mundial, sino también tratamos de incorporar la innovación para mejorar esa experiencia de cliente en materia también de accesibilidad. Muchas gracias. Vamos otra vez con MoveMe para que, aunque ya nos has dado una pincelada, nos has ilustrado, ¿no?, con tu opinión y lo que estáis haciendo, pero estos nodos o centros de movilidad que podrían ayudar en los municipios a poder ofrecer servicios como los que vosotros ofrecéis con una garantía para que el usuario sepa que hay ciertos lugares a modo de pequeñas estaciones de intercambio de diferentes modos interoperables, está un poco en vuestra cabeza. Tenéis también una visión de no solo ofrecer una aplicación que una oferta y demanda, sino que físicamente pueda evolucionar a algo más grande. Sí, por supuesto. Nosotros realmente nos vemos como un poco exploradores de océanos azules en temas de movilidad, donde a veces asusta un poco porque te ves solo o ves solo un tiburón ahí a distancia, pero en España estamos en una situación, yo diría, muy extraña. O sea, que algunas cosas están muy bien y otras cosas están muy mal. En las administraciones existe un síndrome de Estocolmo tremendo que está reforzado por un sistema concesional totalmente obsoleto que ni come ni deja comer. Entonces, la innovación en el transporte público hay que trampearla, es decir, no se puede hacer de frente. Y eso es un problema enorme. Por eso hay tan poca innovación. Por eso tampoco hay una presión sobre los diferentes operadores, porque yo sé que tú conoces las muchas Renfes, existe la Renfe nueva, innovadora, que da alegría verla, y luego existe la Renfe que dice, ¡ay Dios! Y no voy a hacer bromas sobre la página web. Por ejemplo, para poder plantear la intermodalidad, es que no se puede plantear sin una cosa tan simple que existe en todo el mundo excepto en España, como son los horarios cadenciados. Es decir, un tren que no pasa cada 60 minutos, 60 clavados, o cada 120 minutos, un operador de autobuses. Ya no es solo porque yo memorísticamente sepa que el tren siempre pasa a las I3 por mi pueblo,
sino porque el operador de autobuses o de cualquier tipo de servicio que quiera organizar sus rutas para recoger los pasajeros de tren, llevarlos por los pueblos y llegar justo para la siguiente salida, pues claro, ese es un circuito que tiene su ritmo. Y sin embargo, todavía me encuentro con gente en Renfe y en Adif que dice, no, eso no optimiza el uso de los recursos. Eso es una visión que no pone al cliente en el centro. Y por eso nosotros estamos peleando mucho por, de alguna forma, crear también esa conciencia de que desde las administraciones públicas, que al final estamos hablando de transporte público que debe ser regulado de alguna manera, pero que no debe estar en ese estado al que le han llevado el sistema concesional, que ni come ni deja comer. Y eso necesita también unas autoridades de transporte independientes con los recursos necesarios. Ahora mismo, no dudo de la buena voluntad que tienen todos los directores generales de transporte y movilidad en todas las comunidades autónomas, que los conozco casi a todos. Y son personas muy buenas, son personas que de verdad quieren hacer las cosas bien, pero por un lado están atados de manos y pies por el sistema. Y lo curioso es que son los grandes operadores que defienden el sistema concesional, cuando hablas en privado con sus CEOs, dicen, bueno, mientras nos dejen ordeñar la vaca lechera, pues obviamente lo vamos a defender, pero estamos perfectamente preparados para, cuando nos lo cambien, hacerlo también. Nosotros, como venimos del mundo de las pymes y venimos del mundo del territorio rural o no metropolitano, hemos creado, además de MoveMe, una herramienta que estamos sacando al mercado. Hay varias federaciones, asociaciones de operadores de pymes de autobús de calidad detrás, bastantes por toda España, precisamente para hacer mucho más fácil el alquiler de los autobuses. El que puedas alquilar un autobús para tu grupo sea tan fácil como comprar un billete. Que simplemente pongas 55 personas de Madrid a Toledo, te salga automáticamente el precio, unas ofertas diferentes y que diga, pues con este, porque me ofrece tal, tal, tal. Y ir juntos desde el sector, tanto de transporte a la demanda como de los operadores de autobuses, a poder ofrecer una conectividad siempre exponiéndonos a que al final alguno de estos defensores del sistema concesional nos busque las coquillas legales. Esa es la pena, es decir, que ahí también existe ese famoso lawfare, en el que no puedes hacer nada que tenga sentido, que sea innovador, que haga algo pensando realmente en lo que necesitan las personas, sin ese temor de que a ver si estamos pisando los pies de alguien que ni siquiera está ofreciendo ese servicio, sino simplemente tiene la concesión. Y como no existe en la ley nada que diga, vale, que todo lo que sea más allá de 2 horas más menos de un servicio o 5 kilómetros más menos de un itinerario, pues ya no forma parte de la concesión, pues al final es como un sentarse en un territorio sin realmente estar obligado a dar un servicio. Y yo creo que la gobernanza del transporte público necesita realmente un liderazgo muy potente para que las zonas no metropolitanas puedan salir de esa situación de discriminación por lugar de residencia que existe ahora mismo. Okay. Gracias, Rainer. Quizás el Sistema Nacional de Transporte que prevé la Ley de Movilidad podría ser un punto de partida, pero a lo mejor habría que empezar por algo más chiquitín, luego ir escalándolo, ¿no? Porque además estamos hablando de la movilidad, estamos hablando del transporte, que es un ámbito que competencialmente afecta prácticamente a todos los niveles de la administración, a muchos sectores económicos y que por lo tanto, pues bueno, conjugar, ¿no?, los intereses que defiende cada una de esas partes no siempre
resulta sencillo. Y con esto no quiero justificar nada, simplemente pues apuntar respecto de lo que tú comentas para precisamente preguntarle a ICIAR qué experiencia tenéis en otros países, cómo creéis que se puede implementar aquí una solución de la naturaleza que está planteando, por ejemplo, una empresa como MoveMe, de ofrecer la capacidad disponible realmente, ponerla al servicio del usuario, sean esos coches particulares que vosotros enlazasteis maravillosamente, ¿no?, desde el principio, o cualquier otro tipo de plaza disponible en transportes de gran capacidad, etcétera, etcétera, sin contravenir bueno, pues un poco los estándares de seguridad, de previsibilidad y de servicio también, ¿no?, que tiene que dar el sistema de transportes. Ahí te lo dejo. No es fácil esta pregunta. Y además dependen también del histórico que tenga cada país. Quiero decir, por ejemplo, Francia decía antes que siempre ha tenido un histórico muy vinculado al tren. El autobús es muy novedoso en Francia, no tenía prácticamente penetración hasta hace no mucho tiempo. En España la penetración del autobús es impresionante y destaca a nivel europeo, desde luego. En otros países, apuntaba antes a Brasil, por ejemplo, en Brasil distribuimos, es decir, integramos la oferta de empresas que operan autobuses. Y lo que estamos viendo es un crecimiento impresionante por la nueva digitalización. Digamos que en ese sentido van con unos años un poco de retraso en comparación con España. Depende mucho del país. Si hablábamos antes de que la movilidad cambia completamente del ámbito urbano al metropolitano, al interurbano, a la movilidad rural, imaginemos multiplicar esto por la movilidad en India, donde también operamos y donde no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando aquí. BlaBlaCar, y de eso puedo decir que estoy muy orgullosa. Ha sido una compañía que siempre ha respetado, estamos presentes en 21 países, es verdad que la inmensa mayor parte en Europa, también decía antes en México, en Brasil, en Turquía, pero siempre partimos de la premisa de entender qué es lo que funciona en movilidad en ese país, para luego poder nosotros integrar oferta, por ejemplo, aumentar distribución, empezar a obtener determinado alcance con el coche compartido, y en base a todos los inputs que recibamos de nuestra comunidad de usuarios y al tablero que está en ese país, podamos intentar pues mejorar y optimizar, insisto, asientos vacíos, rutas, etc. En el caso de España, nosotros siempre hemos dicho que el sistema concesional ha cumplido una labor importante en vertebración durante muchísimos años. Es cierto que la tecnología permite, o entendemos que en algún momento permitirá, que se optimice mejor cada ruta, cada ocupación de esos vehículos. Y nosotros, no, igual que hemos hecho siempre en todos los países en los que estamos presentes, no vamos a exigir algo que no creamos que tiene sentido para la movilidad de ese país. Lo que sí, ya sabemos que en la Ley de Movilidad Sostenible hay enmiendas que apuntan a distintos cambios, incluyendo el cabotaje que mencionabas antes. Lo que sí, nos gustaría que se organizara con algo de tiempo, que se planificara bien, que se hiciera saber a todos los actores y que no hubiera que improvisar en algo que es tan vital y tan importante para la movilidad de nuestro país, ¿no? Me permito hacerte una pregunta concreta. Uh-huh. Sí. ¿No se me oye? Sí, ahora. Una pregunta concreta. Vosotros movéis millones de personas. Uh-huh. ¿Se os ha llamado para que digáis algo en la elaboración de ese documento, de esa ley? ¿Estáis presentes en el debate de algún modo? ¿Existen mecanismos de participación? Porque si queremos hacer un sistema nacional de transporte que escuche a todos los agentes públicos y privados, pues a lo mejor habría que empezar por las escrituras sagradas de esa ley, es decir, en el debate actual. ¿Estáis interviniendo de algún modo? Sí, hay que tener en cuenta que la Ley de Movilidad Sostenible, que es el mismo documento que se publicó ya justo después de la pandemia, ¿no? 2020 fue, si no me equivoco. Sí, eso es. Eso es. Y ese mismo documento es el que todavía está ahora encima de las mesas, ¿no? Nosotros participamos desde la consulta pública primera hasta, hemos trabajado también para explicar nuestro modelo, para explicar qué es carpooling, para que se entienda cuáles son las vías de promoción
que son exactamente las mismas vías de promoción que modelos de transporte público, por ejemplo. Quiero decir, carriles de alta ocupación no es algo que potencie el carpooling, es algo que potencia cualquier vehículo que vaya a tener más ocupantes, ¿no? Y hemos participado con ellos y tenemos la suerte de que gracias a esos más de 8 millones de usuarios que tenemos en España, cuando hablamos con las administraciones se nos escucha. También con los partidos que han intervenido, que están interviniendo ahora con las enmiendas y que es a lo que hacía referencia ahora, ¿no? Esa incertidumbre es más por el tiempo que estamos viviendo ahora, que es que estamos en periodo de ponencia, en las enmiendas, y estamos viendo qué es lo que pasará, tanto con liberalización, cabotaje, con todos estos temas. En cuanto a la Ley de Movilidad Sostenible, estamos muy contentos de que hay una primera definición del modelo de carpooling a nivel nacional. Hasta ahora teníamos varias definiciones en varias leyes regionales, además de distinta índole. Empezamos por clima en Andalucía en 2018, ley de despoblación, ley de transporte en Comunidad Valenciana, estamos en la ley de movilidad en Euskadi, pero había muchas definiciones y son todas acertadas, pero era bueno por seguridad jurídica tanto para nosotros como para nuestros usuarios que hubiera una primera definición a nivel nacional. Esa primera definición, después de 15 años de actividad, está en la Ley de Movilidad Sostenible, que ojalá se apruebe a principios del año que viene, por lo que nos dicen. Y luego se abre un paraguas. Es verdad que la ley tampoco es excesivamente concreta, quizá porque no pueda serlo, pero se abren paraguas a la futura promoción de modelos como el de commuting diario en carpooling o bueno, se abren vías de promoción. Muchas gracias. Quizás sería interesante empezar por dar un término castellano, español al carpooling, ¿no? Porque carpooling, covoiturage en francés, pues bueno. Ahí decías que... Haced una consulta desde BlaBlaCar a ver cómo llamamos a esto para que sea más fácil entendernos luego, ¿no? Llevo comunicación y relaciones institucionales. Para mí, yo de comunicación es muy buena noticia que en castellano al carpooling le llamemos BlaBlaCar. Para mí, yo de relaciones institucionales no es tan buena noticia. Lo has dicho tú. Muy bien. Una última cuestión en esta segunda ronda para Pablo. Colaboración público-privada. Vosotros sois una pequeña empresa, pero habéis recibido una inyección económica importante de la administración pública, en vuestro caso del Principado de Asturias, que tiene una herramienta de inversión para el fomento de empresas innovadoras. Si no me equivoco, es así, más o menos. Hablamos de 1 millón de euros, que bueno, pues quizás en las magnitudes de la movilidad no es mucho dinero, pero entiendo que para una empresa de vuestra capacidad de envergadura pues es una inyección importante. Este es un ejemplo paradigmático de que se puede ir de la mano de las pequeñas entidades innovadoras y de las entidades públicas que precisamente se diseñan para esto, ¿no? Para promocionar nueva economía, nuevos sectores de negocio. ¿Cómo se está yendo la experiencia? A ver, pues hablando de colaboración público-privada, lo primero que cabe decir es que es absolutamente necesaria. O sea, sin colaboración público-privada, en mi opinión, el coche compartido no funciona, por diversos motivos que luego voy a desarrollar. Un matiz sobre esa inyección es un préstamo participativo que, por desgracia, hay que devolver. Pero sí que es fundamental y necesario precisamente para la expansión y para el crecimiento de pequeñas empresas. Nosotros nacimos en el 2019 con 50 coches, somos una pequeña empresa que nació con 3 personas, pero en su primer año tenía 12 personas en el equipo, que ya hemos superado las 50 personas y varias ciudades, y sin esa aportación y sin ese préstamo, pues es imposible crecer, ¿no? Pero no pondría en valor solo ese préstamo regional, sino mecanismos como los MOVES, ¿no? Los MOVES, tanto adquisición de flotas como los MOVES singulares. Nosotros hemos sido adjudicatarios de 2 proyectos de MOVES singulares, también de cuantías similares, y desde el IDAE creo que se está entendiendo bastante bien qué segmentos estratégicos de movilidad necesitan sí o sí de apoyo e inversión para el despliegue de nuevas inversiones en esos modelos de negocio que cuesta desarrollar en su lanzamiento y que necesita mucho capital inicial, ¿no? Pero no me quedaría ahí en la colaboración público-privada, de nada serviría esa inyección económica si no hay verdadero interés común en prestar servicios, ¿no? Y ahí lo elaboro en 2 sentidos. Por un lado está el propio uso. Creo firmemente que la administración pública tiene que ser ejemplarizante, la administración pública tiene que dejar de tener
coches propios en propiedad o en renting o en leasing en los ayuntamientos y en los gobiernos regionales parados, ¿vale? Hay miles de coches nuestros, porque son nuestros, parados, infrautilizados fuera de horario laboral, infrautilizados el fin de semana, infrautilizados en verano, muy infrautilizados, ¿vale? Hay muchas llaves en muchos cajones, que a ver quién la tiene, quién no, a ver a quién le pusieron la multa. O sea, hay 1000 historias detrás de las flotas. Y qué menos, ¿no?, que compartir flota, no solo dentro de la propia administración pública, que ya se hace más o menos por sedes, sino con la ciudadanía, que somos los propietarios de esas flotas, ¿no? Entonces ahí sí que nosotros tenemos 2 proyectos. Los más avanzados son Ayuntamiento de Gijón y Ayuntamiento de Torrelavega, donde nos presentamos a una licitación por la cual el ayuntamiento pretendía demostrar que no necesita 50 coches en renting, sino que puede utilizar coche compartido. Y hay momentos donde en vez de utilizar 50 coches utiliza 75 y momentos donde utiliza 25. Gracias a eso la ciudadanía tiene más flota disponible en los momentos. Además, el tipo de uso es súper complementario, porque el coche compartido aumenta su demanda en momentos también de ocio, fin de semana, por las tardes, verano, etc. Entonces ahí era súper complementario un uso a otro. Entonces el ayuntamiento empieza a gastar menos dinero en su flota propia, empieza a recibir un servicio con el coche cargado y limpio y a disposición, y tiene a su disposición una flota mucho mayor de la que tenía. Entonces ganamos todos con el dinero que es de todos, ¿no? Eso para mí es colaboración público-privada. Y luego facilitar, o al menos no molestar, en el despliegue de estos servicios. Me encanta la Ley de Movilidad Sostenible, nosotros también hicimos aportaciones a ella, seguiríamos teniendo algún comentario al respecto, todo se puede mejorar, pero aunque sea la mejor del mundo, aunque lo fuese y aunque la publiquemos, para el coche compartido, ¿qué más da? ¿Qué más da si cada municipio tiene la potestad de hacer su ordenanza de movilidad y su ordenanza de urbanismo, que afecta directamente y impacta directamente sobre la posibilidad de que estos servicios se puedan prestar o no? Entonces, el problema está ahí, ¿no? La variabilidad, la variancia de la regulación en cada uno de los municipios es una de las barreras al despliegue masivo del coche compartido en España. Y no tanto porque en algunos o en todos ellos, o en muchos de ellos, estés limitado, que es verdad que de hace 5 años aquí el mensaje es absolutamente distinto, ¿no? Antes te encontrabas una reticencia al cambio, una reticencia a estos nuevos modelos de negocio, y ahora te abrazan como la herramienta que puede ayudar a solucionar o a transitar más fácil las zonas de bajas emisiones, la sostenibilidad de la ciudad, te ayuda, ¿no? Entonces te acogen, por lo cual la intención es buena, pero es que si la ordenanza está obsoleta, está sin actualizar, está sin desarrollar, o aunque sean buenas, todas ellas son diferentes, pues claro, una pyme y un equipo de 50 personas no es capaz de adaptarse a 27 municipios con resquicios y detalles ineficientes. Entonces ahí está la barrera y ahí hace falta la colaboración público-privada para solucionarla. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias. Llevamos casi hora y media, parece mentira, pero ha pasado, bueno, casi hora y 25. Como hay personas expertas y avanzadas, alguna igual quiere decir algo, o sea, os podemos pasar un micrófono para formular una pregunta. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro en esta mesa, que nos daría para estar toda la mañana. Te paso la palabra, Adrián. Ha quedado claro toda la mañana, queda para mucho, pero que hay una clave, que es combinar, compartir, colaborar entre diferentes ámbitos, administración, empresas, y que tenéis que hablar mucho, ¿no? Quienes estáis planificando, quienes estáis en la gobernanza y en la regulación, y quienes están en la tecnología, quienes tienen un contacto directo. Y yo diría otra cosa más, que también en este lado, sobre todo de la mesa, se ha puesto de manifiesto, y es que un vehículo particular puede formar parte del transporte público si tenemos las herramientas suficientes para poderlo implementar con las garantías, con la regulación adecuadas. Cuando quieras. No, gracias, Jaime. Quería hacer un pequeño inciso porque justo aprovechando la temática de la mesa, estaba comprobando que ayer mismo se ha publicado, y hablando un poco de la escucha activa, y se ha abierto el periodo de consulta pública previa para la definición de la estrategia de pobreza de transporte. ¿Vale? Entonces yo creo que es un buen foro donde compartirlo. Se pueden hacer aportaciones por parte de toda la sociedad hasta el 15 de enero para definir precisamente qué entendemos como pobreza de transporte. Es decir,
aquellas personas, aquellos colectivos, aquellos territorios que por motivos de renta, por motivos de falta de transporte público, de soluciones de transporte, no están pudiendo disponer de esas soluciones de movilidad que complementen la necesidad del coche privado, ¿no? Yo creo que es un buen momento porque se abrió ayer mismo, un poco aprovechando también esta semana, que comentaba antes Bruno, para poder mencionarlo. Y sobre la colaboración público-privada, quería decir simplemente un caso práctico que tengo además justo en la familia. Yo vengo de una zona muy rural, en la Serranía de Cuenca. Tengo una persona en la familia que requiere asistencia médica y tiene que venir 3 días por semana a Madrid al tratamiento. Él vive en un pueblito de 52 habitantes. Pues bueno, gracias a un proyecto precisamente de colaboración público-privada, donde está Renfe, donde está MoveMe, esta persona pues, puede coger un servicio a la demanda, llegar directamente a la estación de tren, venir al hospital y volver a dormir a casa. Entonces, eso se ha hecho a través de una colaboración con empresas, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con el propio Ministerio. Entonces, yo creo que ese tipo de soluciones, cuando antes me preguntabas dónde puede estar el papel de la Administración, pues también está, yo creo que ahí, porque son soluciones reales, ¿no? Porque tienen impacto directo y tiene la componente de movilidad compartida, tiene la componente de transporte público. Yo creo que son soluciones donde tenemos que estar. Muy bien, muchas gracias. Sí, por supuesto. El último mensaje, porque la verdad es que me he dejado varios en el tintero, ¿no? Pero simplemente quería poner encima de la mesa un proyecto del que ya nos hicimos eco hace unos meses con una nota de prensa, pero que va a ser muy relevante precisamente en esta línea que estamos diciendo de colaboración público-público y público-privada, que es pues un gran proyecto para reconvertir los aparcamientos de las estaciones de cercanías de la red. Como antes les indicaba, son más de 900 en el conjunto de España. De esas más de 900 hay 144 que tienen parking que gestionamos nosotros. Y vamos a empezar por esas, luego avanzaremos, ¿no? en otros aparcamientos que son de gestión municipal, pero que también queremos incluir dentro de este proyecto. Se trata básicamente de reconvertir esos, digamos, antiguos parkings disuasorios pensados y diseñados en los 90 para convertirlos y transformarlos en hubs de movilidad integral. Instalaremos cargadores eléctricos, instalaremos aparcamientos seguros de bicicleta. Lo hacemos además en colaboración y en comunicación con los ayuntamientos. También vamos a instalar pues desde sondas de medición del clima, vamos a habilitar espacios dedicados para flotas de movilidad compartida, tanto de micromovilidad como de coche o moto compartidos. Y bueno, pues el objetivo precisamente es vencer esa resistencia de acceso y luego dispersión, ¿no? Desde ya hacia las estaciones de cercanías en esa primera y última milla, ¿no? Entre la zona residencial, la zona de trabajo, de estudios, de comercio, etc. Y bueno, es un proyecto que vamos a empezar dentro de poco tiempo. Vamos a hacer una serie de pilotos tanto en Madrid como en el núcleo de Barcelona y a partir de ahí pues espero que lo podamos hacer extensivo al conjunto de territorio nacional y que el mayor número de personas pues pueda acceder a esto de manera accesible. ¿La inversión es de Renfe directamente? Sí. Bueno, nosotros estamos en comunicación con Adif también, dependiendo de... Bueno, esto está tasado en el convenio, ¿no? En algunas estaciones sí que se han podido negociar en el marco de estos grandes planes de inversión de los núcleos, pero bueno, nos distribuimos y nos organizamos la reforma dependiendo de los volúmenes y de los importes. Pues una parte la sufragamos nosotros, otra parte la paga Adif, pero bueno, en el conjunto realmente estos pilotos vamos a empezar por estaciones que ya están recién reformadas. Entonces vamos a empezar a implantar ahí esos servicios, los vamos a tener durante un tiempo razonable pues funcionando para aprender precisamente de esa experiencia de los clientes, captar datos, hacer un buen análisis. Y luego, pues por ahora tenemos definidos unos 5 casos de uso, ¿no? No es lo mismo una estación de cercanías en el centro de Madrid que en una ciudad de la periferia, estilo, por ejemplo, como Las Rozas, o una estación que está en medio de un parque empresarial o en medio del campo, ¿no? Entonces, hemos identificado una serie de casos de uso con una provisión de servicios estándar. Por ejemplo, en los centros de las ciudades pues, y en los de la periferia incluimos también lockers de distribución de paquetería, ¿no? Para evitar también ese 20%
de contaminación que se genera. Sí, de agitación. Exactamente. Entonces, Agitación Black Friday, podríamos llamar. Exacto. Entonces, bueno, en su conjunto vamos a modernizar todos esos espacios, vamos a hacerlos accesibles, seguros y vamos a dotarle de un valor para el ciudadano en su día. Gracias. Por aclamación aquí quieren hablar todos, así que, pero muy brevemente. Sí, no, a mí me parece el tema de la pobreza de transporte es un concepto muy importante. Además, eso lo he hablado algunas veces con mi amigo de muchos años de Granada, José Alfonso Gálvez, que es ahora director de Es el que lo puse. movilidad, y que además es, bueno, con gente como Adrián, como José Alfonso, pues veo que hay gente muy capacitada y muy motivada en los ministerios. Y yo por eso tengo optimismo de que realmente esto se vaya a convertir en algo. El coste de no tener transporte público o movilidad garantizada en las zonas no metropolitanas nunca se menciona. Siempre se dice, no, eso es muy caro. Pero es mucho más caro no tenerlo. Es decir, eso es un reto a los economistas que realmente estudien cuánto cuesta no tener garantía de movilidad en esas zonas. Hay como muchos bulos que hay por ahí, hasta en el ministerio, como el tren regional en España no funciona. Pero ¿qué habéis hecho para fijaros en otros países donde sí funciona para hacerlo funcionar? Hemos hecho una propuesta un poco loca de dejarnos desde la Alianza por la Movilidad Sostenible a cogestionar el corredor Granada-Almería, haciéndolo intermodal. Claro, se lo dije al director de estrategia y me miró así como diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero ¿por qué no? Es decir, hay tantas oportunidades de realmente llevar una nueva mentalidad y acabar con esa mentalidad de que solo el sistema concesional lo tiene que resolver todo, que además lleva a una mentalidad muchas veces confrontativa, porque yo he escuchado de concesionarios decir, no, lo de los bonos gratuitos es un bono anti-BlaBlaCar. Digo, ¿qué mentalidad es esta? ¿Anti? Por tanto... ¿Existe algo anti-BlaBlaCar? No, pregunto. Por eso, realmente... Con el planteamiento de la pobreza de transporte se puede plantear un nuevo modelo de gobernanza. Eso abre la puerta a una cofinanciación entre competencias territoriales en las que pueda haber por fin un liderazgo unificador, porque solo te cofinancia si tú haces las cosas que forman parte de una cosa sistémica, que es lo que ahora mismo falta. Y el tren mismo puede ser pues, esa cuchara en las comunidades autónomas para estructurar el transporte diciendo, vale, el tren va a funcionar con estos horarios, con estos puntos, vamos a hacer una tarifa unificada para todos los que quieran participar. Y entonces, que los que no quieran participar, que expliquen a su ciudadanía por qué no quieren participar. Muchas gracias. ¿Algo que añadir por este lado? Nada. ¿Alguna pregunta entre las personas que están en el público? ¿Alguien quiere aportar algo? Si tenemos a Jaime aquí, Huerta, le tengo que pasar mi micro, supongo. Pues te lo pasa María Jesús. Muchas gracias, Jaime. Enhorabuena a Fundación Ibercaja y Fundación Pons. Me parece muy interesante todas las aportaciones. Y perdón un poco por la pregunta que voy a hacer, que a lo mejor es inconveniente, pero a veces los cambios de paradigma son también fruto de oportunidades, ¿no? Y ahora tenemos una desgracia que a la vez es una oportunidad, que han volado en Valencia 100.000 vehículos, ¿no? A lo mejor el sandbox ese que se habla de que hay que saltarse un poco las leyes, ¿no? Es una oportunidad para decir, oye, el viaje compartido, el vehículo compartido, el transporte a la demanda, apoyando unas redes potentes, poniendo el foco en esas 100.000 personas y otras que no tenían coche que también... ¿Habéis escuchado habéis notado entre los clientes de BlaBlaCar, ¿no? Y os han llegado iniciativas de este tipo? ¿Veis que hay una oportunidad? Nosotros tuvimos una iniciativa, pero no la contemplamos como oportunidad, sino como algo que teníamos que hacer en ese momento, que fue quitar las comisiones en la Comunidad Valenciana desde que se volvió a habilitar la movilidad, digamos. O sea, estuvimos 2 semanas sin comisiones y ahí no lo vimos como oportunidad, lo vimos como algo que teníamos que hacer en ese momento, sobre todo porque lo que queríamos era incentivar que los conductores publicaran sus asientos vacíos.
cuando no hay coches, lo que se necesita, había muchos pasajeros que necesitaban moverse y se necesitaba asientos vacíos publicados, con lo cual nosotros que no tenemos flota, los coches de BlaBlaCar no son nuestros y que no tenemos conductores, los conductores de BlaBlaCar no son nuestros empleados, lo que podíamos hacer para facilitarlo era eliminar nuestras comisiones y así pedir a nuestra comunidad de usuarios, que además en este tipo de situaciones no tan trágicas, pero en otras situaciones, por ejemplo, de contexto de huelga de autobús, como hemos visto ahora, vemos que tenemos una comunidad increíblemente solidaria a la que pedimos que publiquen sus asientos vacíos en un determinado contexto y lo hacen. Y en la Comunidad Valenciana lo hicieron. ¿Qué pasó? Que había muchos menos conductores que pudieran publicar sus asientos vacíos porque no había coches que pasajeros que necesitaran viajar, con lo cual hubo ahí una descompensación, digamos, en la plataforma porque había muchísimos pasajeros y muy pocos conductores. Que quitáramos las comisiones incentivó a más conductores también porque formaba parte del mensaje, de la narrativa, y ellos se vieron impulsados a mostrar la solidaridad que siempre han mostrado. Publicaron muchos más asientos y eso hizo que se compensara un poco más la plataforma. En el futuro, pues veremos qué es lo que sucede en ese territorio, ¿no? La verdad es que la dimensión es tremenda. Gracias. No sé si queréis añadir algo más. Por nuestra parte, yo creo que se han cubierto los objetivos de esta jornada, una jornada en la que se trataba de analizar las diferentes formas de acceder y de hacer un reparto de las posibilidades de movilidad en los diferentes ámbitos. Nos hemos ido con 2 anuncios. Estos centros de movilidad compartida en los parkings de las estaciones, yo creo que... Green Mobility Hubs, perdonad, que no he dicho el nombre. Gracias. Nos das el titular. Lo he escrito y he dejado ahí el nombre. Pues los hubs de movilidad verde de Renfe, pues yo creo que es muy interesante el hacer un seguimiento de lo que vais a plantear. Y el tema de la pobreza energética, porque... pobreza energética aplicada a la movilidad. Porque yo os voy a dar un dato que seguramente habéis analizado. En la encuesta de presupuestos familiares, de cada 10 euros que nos gastamos en energía, más del 50% es energía aplicada a la movilidad. Y sin embargo, se instaló en el imaginario y en la acción pública y política una serie de iniciativas y de medidas tendentes a identificar casos de pobreza energética en el hogar, la que utilizamos para calentarnos, ¿no? Ducharnos y cocinar, pero teniendo en cuenta que es menos de la mitad del dinero que nos gastamos en energía, hay otras muchas personas que se quedan fuera de ese parámetro porque su pobreza energética está asociada a la movilidad. La cuarta corona de la Comunidad de Madrid, pues el señor que a lo mejor no tiene esa opción, tiene que coger su coche, un coche de gasoil antiguo, tiene que entrar en una ciudad que no sabe si la zona de bajas emisiones le va a permitir o no. No solo es un pobre, sino que es un pobre despistado encima, con lo cual entiendo muy bien lo que vais a hacer y creo que también el dato que has aportado es muy, muy interesante, teniendo en cuenta además que el derecho a la movilidad, cuando se ve soslayado, provoca reacciones sociales importantes, ¿no? El caso de los chalecos amarillos yo creo que es el más paradigmático de los últimos años, pero no el único. Y bueno, pues está bien que hablemos de la movilidad también desde ese prisma. Con lo cual yo creo que hemos cubierto, como decía, los objetivos de la jornada. Todos hemos aprendido algo, yo desde luego, y creo que el resto de los participantes también. Y nos emplazamos ya a la siguiente, que bueno, buscaremos otro tema de interés anticipatorio sobre lo que nos llega en movilidad. Muchas gracias y nada más. Gracias. Gracias.